Buenas tardes, soy Roberto Rivera y este es mi video del tema 12.3 del quiz de derivadas parciales. Entonces, primero que nada, para saber cómo derivar una derivada parcial, tenemos que saber cómo derivar una función con una sola incógnita, ya que las derivadas parciales por lo regular tienen dos o más incógnitas. Entonces, cuando derivamos una función con una sola incógnita, en este caso el ejemplo es x, pues derivamos de manera normal, como ya conocemos. O sea, por ejemplo, derivamos 3x a la 2 que nos da 6x y más 9x que nos da 9 y pues el 7 al ser constante pues pasa como cero. Entonces, así, o sea, es un ejemplo simple de una derivada normal. Entonces, para derivar una derivada parcial, en el primer ejemplo tenemos la función que contiene x y contiene y. Para este caso nos piden derivar nos piden derivar respecto a x. Entonces, para derivar respecto a una variable, normalmente lo que hacemos, o sea, tanto en esta como en el ejemplo, es vamos a basarnos en un concepto que es, por ejemplo, en el primer problema tenemos 6x y vamos a derivar de respecto a x. Entonces tenemos 6x. Esto también se puede expresar como 6 que multiplica la variable x. Entonces, para derivar esto, entonces obviamente sería de que 6 y a x que está multiplicando se le baja el exponente y se le baja el exponente y al exponente se le resta 1. Entonces la variable pasa a ser 6 por 1. Entonces 6. Entonces esto es lo mismo que vamos a hacer acá. Entonces obviamente derivamos de manera normal el 6x, ya que nos piden derivar respecto a la variable x. Hasta ahí ningún problema. Pero cuando vamos a derivar respecto a la otra variable, en este caso y, tenemos que incluir un concepto. Bueno, tenemos que tener en cuenta o tratar a la otra variable o a cualquier variable que no sea x, puede ser z o r, cualquier variable que no sea la que nos piden derivar, o sea, en este caso respecto a x, a cualquier variable que no sea x la vamos a tratar como si fuera una constante, o sea, como si fuera un número. Entonces, en este caso, al haber 3y, la vamos a derivar como si fuera un número. Entonces va a ser 0. Y el 7, pues obviamente, por regla de derivación, va a ser 0. Y en este caso, el resultado de esta función, o sea, la primera derivada de esta función respecto a x sería 6. Así de simple. Entonces, para derivar el ejercicio 3, aquí tenemos una función que contiene la variable x y la variable y. Y en este caso nos piden derivarla respecto a y. En el caso anterior era respecto a x, ahora respecto a y. Entonces, sabemos que en este caso, cualquier número, o bueno, cualquier dato que no tenga la variable y, que es la que nos piden derivar, pasa a tratarse como un número. Por en este caso, 6x, al no tener la variable y, lo tratamos como un número cualquiera y lo derivamos como 0. Y en este caso hacemos lo que ya les había comentado antes. O sea, en este caso vamos a separarlo de que 3x por la variable y. Entonces, como nos piden derivar respecto a y, nada más vamos a derivar y. Y sería 3x por la derivada de y, que sería 1. En ese caso, el resultado pasaría a ser 3x. Y es lo mismo que hicimos acá. Derivamos, o sea, separamos, nos queda 3x por la derivada de la variable y, es 1. La derivada de 6x, como nos piden derivar respecto a y, pues 0. Y en este caso, pues la variable y elevada a la 2 se deriva de manera normal. Y nos queda 2
y. Sabemos que al exponente se le resta 1. Aquí no lo puse, pero al exponente se le restaría 1. Sería 1 menos 1. No, sería 2. 2 menos 1. Y luego ya. Pues entonces el resultado de derivar la función respecto a y sería 3x menos 2y. Así de simple. Entonces, ahora para continuar con los ejercicios, en este caso, en el problema 5, nos piden derivar la función que contiene x y la variable y respecto a x. Entonces, para aplicar este caso, vamos a derivar primero la raíz y luego vamos a derivar lo que está dentro de la raíz. Entonces, en este caso pasamos la raíz a exponencial, que es un medio, aquí está. Y derivamos pues de manera normal, bajamos el exponente y al exponente le restamos 1. Y así nos queda expresado. Por la derivada de lo de adentro, que como en este caso nos piden derivar respecto a x elevado a la 2, lo derivamos de manera normal, pero al momento de derivar y, lo vamos a pasar como un 0, ya que al momento de derivarlo se trata como una constante. Y pues la derivada de una constante es 0. Y pues ya, la derivada de la función que contiene la variable x y la variable y respecto a x sería esta. Pero pues en este caso, como nos queda un 2 abajo y un 2 arriba y los dos están multiplicando, se eliminan. Y nos queda x sobre raíz de x a la 2 más y a la 2. Así de simple nos quedaría este ejercicio. Entonces, ahora, para derivar esta incógnita, en este ejemplo, como ya mencionado antes, tenemos más de 2 incógnitas. Entonces, en este ejemplo nos piden derivar respecto a la segunda incógnita. En este caso, la segunda incógnita es y. Aquí lo voy a marcar. Y bueno, hacemos lo que ya les había mencionado antes. Separamos, ponemos x a la 2 por la derivada de y, en este caso es 1, menos 3x por la derivada de y, que aquí está, y luego más 2y. Bueno, 2y pues lo derivamos normal, nos queda nada más el 2, y pasamos z igual, multiplicando, y ya. En este caso, como no hay un término que constante, o no hay un término que no contenga la incógnita y, no pasamos ningún número como 0 ni nada. Nada más derivamos pues la incógnita y las demás pues las pasamos normal. Y este sería el resultado. Así, de x a la 2 menos 6xy más 2z. En este caso nos piden, este caso nos quedó así porque nos pidió derivar a la función respecto a la variable y. Entonces, para derivar este tipo de problemas, no está tan complicado. No está tan complicado. Igual igual otra manera de hacer estos problemas, o otra manera de entenderlo, sería x a la 2 y. En este caso podríamos usar regla del producto. O sea, podríamos hacer de que x a la 2 por la derivada de y, que sería 1, más la derivada de la primera. Pero como en este caso en particular de la función, nos piden derivar respecto a y no respecto a x, la derivada de x a la 2 la derivada de x a la 2 la tratamos como si fuera una constante, o como si fuera la derivada de una constante. Entonces pasa a ser 0 que multiplica a y. En este caso sabemos que al multiplicar cualquier número o cualquier incógnita por un 0, pasa a ser automáticamente 0. Y nada más escribimos x a la 2. En este caso nos queda x a la 2. Y es lo mismo que nos quedó acá. La derivada de esto es x a la 2 y nos queda lo mismo. Entonces, técnicamente hacemos lo mismo, solamente que pues no ponemos la parte en la que derivamos x a la 2, que sería 0. Entonces,
nos queda lo mismo, pero este método es un método para hacerlo de manera mucho más rápida y eficiente. Entonces nos queda esta función, que es una función que contiene la variable x, la variable y, z, r y t. Ahora, la función es esta. Y en esta función, en este último problema, nos piden derivar específicamente, de todas estas variables, específicamente la función, de la función f de r, o sea, la variable r. Solamente vamos a derivar esa. Entonces, para hacer la derivada parcial de esta función, de esta función, lo que vamos a hacer va a ser obviamente lo que ya habíamos hecho antes. Entonces, bueno, una manera también mucho más rápida de hacerlo es, por ejemplo, como nos piden derivar respecto a r, cualquier constante, obviamente pasarla como cero, o sea, eliminarla de plano. Y pues en este caso, como no tenemos ninguna constante, nada más hacer eso. Pero aquí tenemos Estas estas tres variables no aparecen, o sea, no son ninguna de las tres, es R. Entonces, al no haber R dentro de estas tres variables o dentro de este conjunto de números o de incógnitas, la pasamos automáticamente como cero, ya que la derivada de estas tres va a ser cero. Al no ser la variable, al no ser R, se tratan como una constante. Y pues obviamente una manera más rápida de hacerlo sería, o sea, teniendo en cuenta que estas variables, teniendo en cuenta que vamos a aplicar el método, entonces, si aplicamos el método para derivar una variable parcial respecto a r, entonces sería simplemente pasar x y pasar y, ya que en este caso r va a pasar multiplicando como un 1, entonces sería x y y. Entonces, tranquilamente podríamos, o sea, ya que no está elevado al cuadrado y no hay una constante que acompañe a este conjunto de incógnitas, podemos simplemente derivar r y pasar x y pasar y. Simplemente. En este caso también, al no haber un exponente, un número que esté dividiendo o una constante que esté acompañando, eliminamos r de este conjunto y nada más ponemos y t. Y en este caso igual, solamente eliminamos r, o no, sería derivar r y nos quedaría un 1. Entonces nada más nos quedaría z, la variable z y la variable t. Y así es como nos queda el resultado de este último ejercicio. Entonces no es nada complicado de derivar. Creo que es fácil de comprenderlas. Y eso sería todo. Los ejercicios 12.3. Gracias por su atención.